Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 27. Y su jugosa plusvalía sería desde entonces disfrutada por la oligarquía local y los intereses imperialistas. Moreno Fraguinals describe, con datos elocuentes, el auge violento del azúcar en los años siguientes a la ocupación británica. El monopolio comercial español había saltado, de hecho, en pedazos. Había quedado deshechos además los frenos al ingreso de esclavos. El ingenio absorbía todo, hombres y tierras. Los obreros del astillero y la fundición y los innumerables pequeños artesanos, cuyo aporte hubiera resultado fundamental para el desarrollo de las industrias, se marchaban a los ingenios. Los pequeños campesinos que cultivaban tabaco en las vegas o frutas en las huertas, víctimas del bestial arrasamiento de las tierras por los cañaverales, se incorporaban también a la producción de azúcar. La plantación extensiva iba reduciendo la fertilidad de los suelos. Se multiplicaban en los campos cubanos las torres de los ingenios y cada ingenio requería cada vez más tierras. El fuego devoraba las vegas tabacaleras y los bosques y arrasaba las pasturas. En 1792, el tasajo, que pocos años antes era un artículo cubano de exportación, llegaba ya en grandes cantidades del extranjero, y Cuba continuaría importándolo en lo sucesivo. Languidecían el astillero y la fundición. Caía verticalmente la producción de tabaco. La jornada de trabajo de los esclavos del azúcar se extendía a 20 horas. Sobre las tierras humeantes se consolidaba el poder de la sacarocracia. A finales del siglo XVIII, euforia de la cotización internacional por las nubes. La especulación volaba. Los precios de la tierra se multiplicaban por 20 guineas. En La Habana, el interés real del dinero era 8 veces más alto que el legal. En toda Cuba, la tarifa de los bautismos, los entierros y las misas subía en proporción a la desatada carestía de los negros y los bueyes. Los cronistas de otros tiempos decían que podía recorrerse Cuba a todo lo largo, a la sombra de las palmas gigantescas y los bosques frondosos, en los que abundaban la caoba, el cedro, el ébano y los dágames. Se puede todavía admirar las maderas preciosas de Cuba en las mesas y en las ventanas del Escorial o en las puertas del Palacio Real de Madrid. Pero la invasión cañera hizo arder en Cuba, con varios fuegos sucesivos, los mejores bosques vírgenes de cuanto antes cubrían el suelo. En los mismos años en que arrasaba su propia floresta, Cuba se convertía en la principal compradora de madera de los Estados Unidos. El cultivo extensivo de la caña, cultivo de rapiña, no solo implicó la muerte del bosque, sino también a largo plazo la muerte de la fabulosa fertilidad de la isla. Los bosques eran entregados a las llamas y a la erosión no demoraba en morder los suelos indefensos. Miles de arroyos se secaron. Actualmente el rendimiento por hectáreas de las plantaciones azucareras de Cuba
es inferior en más de 3 veces al del Perú y 4 veces y media menor que el de Hawái. El riego y la fertilización de la tierra constituyen tareas prioritarias para la Revolución cubana. Se están multiplicando las presas hidráulicas, grandes y pequeñas, mientras se canalizan los campos y se diseminan sobre las castigadas tierras los abonos. La sacarocracia alumbró su engañosa fortuna al tiempo que sellaba la dependencia de Cuba, una factoría distinguida cuya economía quedó enferma de diabetes. Entre quienes devastaron las tierras más fértiles por medios brutales había personajes de refinada cultura europea, que sabían reconocer un Bruegel auténtico y podían comprarlo de sus frecuentes viajes. Traían vasijas de París, etruscas y ánforas griegas, gobelinos franceses y biombos Ming, paisajes y retratos de los más cotizados artistas británicos. Me sorprendió descubrir en la cocina de una mansión de La Habana una gigantesca caja fuerte, con combinación secreta que una condesa usaba para guardar la vajilla. Hasta 1959 no se construían fábricas, sino castillos de azúcar. El azúcar ponía y sacaba dictadores, proporcionaba o negaba trabajo a los obreros, decidía el ritmo de las danzas de los millones y las crisis terribles. La ciudad de Trinidad es hoy un cadáver resplandeciente. A mediados del siglo XIX había en Trinidad más de 40 ingenios que producían 700,000 arrobas de azúcar. Los campesinos pobres que cultivaban tabaco habían sido desplazados por la violencia y la zona, que había sido también ganadera y que antes exportaba carne, comía carne traída de fuera. Brotaron palacios coloniales con sus portales de sombra cómplice, sus aposentos de altos techos, arañas con lluvias de cristales, alfombras persas, un silencio del terciopelo y en el aire las ondas del minué, los espejos en los salones para devolverle la imagen de los caballeros de peluquín y zapatos con hebilla. Ahí está ahora el testimonio de los grandes esqueletos de mármol o piedra, la soberbia de los campanarios mudos, las calesas invadidas por el pasto. A Trinidad le dicen ahora la ciudad de los tuvo, porque sus sobrevivientes blancos siempre hablan de algún antepasado que tuvo el poder y la gloria. Pero vino la crisis de 1857. Cayeron los precios del azúcar y la ciudad cayó con ellos para no levantarse nunca más. Un siglo después, cuando los guerrilleros de la Sierra Maestra conquistaron el poder, Cuba seguía con su destino atado a la cotización de azúcar. El pueblo que confía su subsistencia en un solo producto se suicida. Había profetizado el héroe nacional José Martí. En 1920, con el azúcar a 22 centavos la libra, Cuba batió el récord mundial de exportaciones por habitante, superando incluso a Inglaterra, y tuvo el